Vamos a leer el capítulo 20 de manera alternada. No me dejen solo, por favor, hermanos. Y tratar de leer unánimes, ¿no? Si alguien va muy adelantado, que desacelere, y si alguien va muy atrasado, que acelere. La intención es que cuando cantas en un coro tienes que escuchar a los demás. Si alguien va muy adelantado, se tiene que ir solito, tiene que bajar un poquito la revolución. Y si alguien va muy atrás, tiene que acelerar para que salga una sola voz. No es una canción sola, lo mismo es leer. Leemos de manera unánime. Como iglesia es una lectura congregacional, porque vemos algunos que pasa la semana y no leemos nada. Es la razón por la cual leemos un capítulo cada domingo y predicamos un capítulo cada domingo. La palabra de Dios dice así, Mateo capítulo 20, he titulado esta predicación Actitud para servir. Actitud para servir. Una cosa es la actitud y otra cosa es la aptitud. Actitud es querer hacer las cosas y aptitud es poder hacer las cosas. Durante algún tiempo di clases de matemáticas y había jóvenes que tenían una pésima actitud, sabían sumar, restar, multiplicar, pero no querían aprender. Y ahí simple y sencillamente hay quienes no podían porque no sabían todavía, pero estaban interesados en aprender. Y pasa lo mismo en el servicio de Dios. Hay quienes quieren hacer las cosas, pero hay quienes no quieren hacer las cosas. A veces tienes una buena actitud para con el Señor y a veces tienes una mala actitud para con Él. Y está la aptitud, el poder. Hay quienes pueden hacer las cosas, hay quienes pueden hacer un guiso rico, pero hay quienes no pueden, aunque quieran, no pudieran. Hay quienes pueden arreglar los climas, está mi hermano Agustín, César, Salvador, y hay quienes no podemos, ¿no? Si me explico, una cosa es la actitud y otra cosa es la aptitud. Y a veces hay personas que pueden hacer las cosas, el servicio para con Dios, pero no queremos. En nuestras vidas pasa lo mismo. Dios nos ha dado un trabajo, la viña del Señor, que es el Evangelio, pero a veces tenemos una pésima actitud, a veces no queremos. Podemos, pero no queremos. Podemos hacerlo, regalar un folleto, regalar una Biblia, compartir lo que hoy aprendí, y Dios es quien habla, pero no queremos. Nuestra actitud es mala para las cosas espirituales. Podemos leer, la mayoría de aquí sabe leer, pero a veces no lee su Biblia. Podemos orar, pero a veces no oramos. No es una cuestión de aptitud, de poder o no poder. Digamos, aquí tenemos un cirujano, puede hacer cirugía, nosotros no podemos hacer cirugías. Él pudiera hacer, suturar y atender cosas, pero en la actitud de servicio podemos venir y barrer, trapear, limpiar la iglesia, podemos invitar personas, podemos pintar, ver las deficiencias de la iglesia y poner manos. Sí podemos, pero no queremos. No nos gusta servir. Aquí vemos a Jacobo y a Juan, llega su mamá Salomé intercediendo por sus dos hijos, por uno a la derecha y otro a la izquierda, queriendo poder, queriendo fama, queriendo riquezas, ¿no? Dice, el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser el que más sirva. Y delante de los ojos de Dios, Dios quiere que sirvamos a nuestra pareja, seamos serviciales, en qué te puedo servir, a la iglesia, en qué puedo servir a mi iglesia, a mis vecinos, de qué manera puedo ponerme a tus órdenes y servirte, porque Dios nos dejó ejemplos de servicio. Pero a veces, ¿a quién le gusta servir? Seamos honestos. A mí no me gusta servir y a veces llego cansado y todo mojado, sobre todo ayer, me llovió, y empapado con frío, y a veces hay cosas que hay que hacer en la casa, hay que ir a comprar garrafones de agua, hay cosas que limpiar, pero tienes que redoblar esfuerzos y hacerlo, porque es algo que Dios espera de cada uno de nosotros. No nos compadecemos de las enfermedades de otras personas. Vemos que dos ciegos se acercan a Jesús y dice que clamaban, gritaban, ¡Jesús, hijo de David! Y la demás gente, cállense, ustedes no son importantes. Y Él se compadece de ellos, se detiene, les pregunta, ¿qué quieren que haga por vosotros? Ser sanos, y después los
nos toca. Y Dios espera que dejemos de andar en estas prisas. Yo sé, hermanos, entiendo el trabajo, los estudios, la familia, muchos compromisos, y vamos a 120 kilómetros por hora y es difícil detenerte y valorar lo que es eterno, detenerte y tocar a las demás personas con el Evangelio de Cristo. Esta parábola, la primera que vemos, y las que siguen, los siguientes acontecimientos surgieron de la reunión con el joven rico. Vemos que en Mateo 19 se reúne con el joven rico y dice: ya lo tengo todo. Y de ahí Pedro rechaza a Cristo. Pedro dice: bueno, este rechazó a Cristo, nosotros hemos dejado todo, todas nuestras riquezas por seguirte, ¿qué vamos a recibir? Y entonces les explica a Jesús esta parábola, ¿no? para que puedan aprender que los últimos serán primeros y los primeros últimos. El versículo a memorizar es el 28, si lo puedes subrayar: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como el Hijo del Hombre, que es Cristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y si Dios vino a servir, ¿qué se espera de ti? Si Dios es amor, espera que tú ames, ¿verdad? Si Dios es bueno, espera que tú seas. Y si Dios sirve, aún Dios sirve a la creación, hace que el sol se ponga cada mañana y se levante cada mañana, está en control de las estaciones y del día, le da de comer a las aves, a millones de aves, le da de comer a los peces, le da de comer a los animales allá en la montaña. ¿No hará más por nosotros, hombres? Así que no debemos, no os afligéis por el día de mañana, ¿qué comeréis o qué beberéis? Basta cada día su propio mal. Entonces, ¿qué propone el sermón? Porque Cristo vino para servir, tú debes rescatar a muchos. Porque Cristo vino para servir, tú debes rescatar a muchos. ¿Cómo? Trabajando en su viña. Trabajando en su viña. Y él pone un ejemplo, porque el reino de los cielos, o sea, ¿cómo es el cielo? Explícanos un poquito, Dios, cómo es el cielo. Aquí quiere Dios que entendamos cómo es el reino de los cielos. Y dice: un padre de familia, que es Dios, sale por la mañana a contratar a su viña. Y dice que sale a las 6 de la mañana y contrata. ¿Sabes qué? Te voy a pagar, el pago es un denario, un salario mínimo. Aquí está en 315, en Nuevo León, si no quiero Nuevo León. ¿Sabes qué? Hoy a las 6 de la mañana, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, te pago un denario. Ok. Necesitaba más gente para que trabajaran en su viña. Y el trabajo de la viña es el mundo, y es que tú y yo compartamos el Evangelio. Esta gente iba y sacaba racimos de uva, y los la llevaba a lagar y lo pisoteaban. Ese era el trabajo en la viña. Pero simbólicamente está diciendo: Dios necesita gente que vaya al mundo y comparta el Evangelio, y te voy a dar un denario si trabajas de 6 a 6. Pero a las 10 necesitaba más gente y contrata: te voy a dar un denario de aquí, te voy a pagar lo que es justo. Y después a las 12, un denario de 12 a 6, un denario de 3 a 6, y agarra los últimos. ¿Y por qué no están trabajando ustedes? Porque nadie los ha contratado. Dios los ha contratado. Ha hecho un contrato con nosotros por sangre. El Nuevo Testamento. Por sangre Dios nos ha comprado para que trabajemos en su viña. Pero hay hijos que trabajan y hay hijos que no quieren trabajar. Hay ninis también, pues, dentro de la iglesia. Y a los de las 5 de la tarde, de 5 a 6, le paga un denario. Y entonces dice que ya llegó la hora de que empieza a oscurecer, a las 6 de la tarde, y empieza a pagar. Y empiezan, por eso dice: los últimos serán los primeros. Porque empieza pagándole a los que contrató a lo último. Y entonces les paga un denario, es lo que habían contratado con ellos. Y entonces los que estaban a las 6 de la mañana dicen: no, hombre, si a estos que estuvieron una hora les va a pagar un denario, 12 por una, son 12, dicen, les van a pagar 12 denarios, ¿no? Lamiéndose los bigotes. Y bueno, y le paga un denario. Después a los de las 3 de la tarde un denario, a los de las 12 un denario, a los de las 10 un denario, y a los de las 6 de la mañana estaban molestos. ¿Por qué les pagaste a ellos un denario y por qué me pagaste a mí también un denario? Dice: porque yo soy bueno, puedo pagar y hacer lo que yo quiera con mi dinero. Porque tú eres envidioso y me vas a decir: yo contraté, hice un contrato contigo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, y te estoy pagando lo que es justo.
tiene dos implicaciones o dos significados la parábola. Una es de que la salvación es por fe en Cristo y todos vamos a recibir un denario, todos, desde la persona que así como Noé que sirvió a Dios durante 120 años, está en los cielos con Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Como el ladrón en la cruz, que estuvo un par de horas con Cristo, se arrepintió y creyó. ¿Y dónde está el ladrón en la cruz? ¿Recibió el mismo denario? Dios es fiel. Pero algo que también nos está diciendo ahí Jesús es, a ver, tú Pedro le está preguntando, ¿qué vamos a recibir? El joven rico te rechazó y le prefirió su riqueza. Nosotros hemos rechazado todo, ¿qué nos vas a dar? Mira, te conviene que no hagas un contrato conmigo, te conviene que no te diga yo qué te voy a dar, porque yo soy bueno y soy generoso y puedo ser fiel y darte muchas bendiciones. Así que no estés ahí queriendo negociar, porque así con Dios nosotros seamos fieles a Dios y trabajemos en su viña, y Dios va a traer todo lo que sea necesario, y lo ha hecho. Nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado un trabajo, nos ha dado una pareja, nos ha dado hijos, nos ha dado nietos. ¿Cuántas cosas no nos ha dado Dios? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces no conviene hacer un contrato con Dios. Ustedes sirvan sin buscar nada a cambio, y porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. La parábola de los obreros de la viña enseña que la gracia de Dios no se basa en el esfuerzo humano, sino en su gracia, en su generosidad. El pago de un denario a todos representa el regalo inmerecido de la salvación y el amor divino para quienes acuden a Él en cualquier etapa de la vida. Puede ser cuando eres niño, puede ser cuando eres joven, puede ser cuando seas adulto. Cristo nos ha llamado para trabajar en su viña, para trabajar en este mundo compartiendo el Evangelio. Cristo ha hecho un contrato por medio de su sangre en la cruz. Y aquí sería bueno preguntar, ¿tú estás cumpliendo para lo cual Dios te contrató? Porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es malo que existan cristianos deambulando de un lado a otro, ociosos todo el día. ¿Qué hago? No tengo que hacer, cuando hay tanto que hacer en la viña del Señor. Esta parábola nos recuerda que debemos servir a Cristo por amor y lealtad, y no solo por las recompensas, aunque Dios recompensará toda buena obra, porque Dios es bueno y es justo, y jamás le vamos a ganar a la hora de dar. En la medida en que tú das, Dios te bendice. La primera verdad nos lleva a la segunda verdad, porque Cristo vino para servir. Tú debes rescatar a muchos. ¿Cómo? Sirviendo. Y vemos a Jesús que les dice después, subiendo a Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos, aparte del camino les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y ya le había dicho esto a sus discípulos 2 veces antes. Y le entregarán a los gentiles, y los romanos lo van a lastimar a Cristo, y Herodes se va a burlar de él, y Pilato también lo va a entregar, y se va a lavar las manos, para que le escarnezcan. Lo van a golpear, lo van a escupir, lo van a hacer sangrar, lo van a latillar, y lo van a llevar a la cruz, y será crucificado, mas al tercer día resucitará. Y los discípulos están más interesados en qué van a recibir. Y le preguntan a Jesús. Por eso llega ahí la madre de los hijos de Zebedeo, que era Juan y Jacobo, que es Salomé. Llega y se acerca al Señor Jesucristo y se postra, o sea, se arrodilla, postrándose, reconociendo que Cristo es Dios. O sea, hay algo que reconocerle a Salomé, que se arrodilla delante de Cristo y le pide, oye, Cristo, por favor, tengo una petición para ti. Y Cristo le pregunta, ¿qué quieres? Y ella le dice, ordena que en tu reino se siente a la derecha, Jacobo a la derecha y Juan a la izquierda. Hay que reconocer eso, o sea, reconoce que es Dios, utiliza la oración. Y a veces nosotros tenemos necesidades y no oramos. Y Dios quiere que oramos, que estemos orando constantemente. No tenéis porque no pedís, y si pedís, pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y Dios quiere que oremos constantemente, en tiempo y fuera de tiempo. Hay enfermedad, oremos. Señor, ayúdame. Hay problema y Dios nos invita a orar. Y bueno, Salomé es un bonito ejemplo de pedir.
pero estaba pidiendo algo que no tenía ni idea, y ahorita les voy a decir por qué estaba pidiendo. Y tengamos cuidado también lo que pedimos, que sea conforme a la sabiduría y la gracia de Dios, porque a veces pedimos mal. Dice, quiero que pase esto, ¿no? Otra vez, Jesús le está diciendo, oye, voy a morir en la cruz, y estos están interesados, que recibiremos, y quieren poder y fama, uno a la derecha, un brazo derecho y un brazo izquierdo. Y recordemos quién era Jacobo y Juan, eran los hijos del trueno, ¿se acuerdan? Jesús les llamó los Boanerges, que significa hijos del trueno. Van a una ciudad a compartir el Evangelio de Cristo y no lo reciben, salen, y Jacobo y Juan dice, Cristo, ¿quieres que oremos para que descienda fuego y azufre sobre Nuevo León y los queme? Y Jesús le dice, son sin misericordia, pues eran muy temperamentales, muy enojones, ¿sí conoces las personas que se enojan rápido? Bueno, Jacobo y Juan eran así, eran temperamentales, rápidos, se entendía. Estaban muy molestos porque no habían recibido a Cristo y el Evangelio. ¿Quieres que oremos para que llueva? No, espérense, manera que hijos del trueno. Yo he venido para dar misericordia y para salvar a las personas, no para destruirlas. Ese era Jacobo y Juan. Y Salomé intercediendo por algo que no tenía idea. Y por eso, al final, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, dice que se haga tu voluntad y no. Sabía siempre pedir a Dios que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, porque a veces pedimos por nuestros hijos y pedimos cosas buenas, pero a veces no sabemos, como quiso Salomé, qué es lo que estamos pidiendo, y que sea la voluntad de Dios, que es sabia, infinita. Ya hemos visto en la escuela dominical que Dios es omnisciente, lo sabe todo y podemos confiar en su sabiduría y en este hermoso libro. Entonces Jesús le responde, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado. Y ellos le dijeron, ¿podemos? Le dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentados a mi derecha, a mi izquierda, no es de mi lado, sino del Padre que está en los cielos. Y ahora dice, para poder tener la gloria que Cristo tiene hoy, que está sentado a la diestra del Padre, tuvo que pasar por la cruz, y fue un gran sufrimiento. Y, o sea, tú quieres, para delante de Dios, para poder llegar a la gloria hay que sufrir. Y entonces le dice, podéis beber de la copa. Y Cristo fue martirizado en la cruz. Y después vemos a Jacobo, que es el primer mártir de los apóstoles. Puedes recibir la copa, le dices, no sabes lo que estás pidiendo, quieren morir, o sea, quieren estar en la gloria conmigo y van a sufrir lo que Cristo sufrió. Ahí está. Y con el bautismo con que Cristo fue bautizado, como fue bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando los otros 10 se enteran, se enojaron, porque también querían lo mismo. Estaban diciendo, a ver, ¿cómo? Jacobo y Juan quieren derecho e izquierda, pues también nosotros queremos. Y se enojaron. Y Cristo pacientemente los llama y le dice, los gobernantes de estas naciones, de este mundo, los 105 países que hay en el mundo, se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que quiera ser el más grande, será vuestro servidor. Dios quiere que la grandeza para Dios es servir los unos a los otros. A tu pareja busca servirle, a tus hijos servirle, pero también que los hijos aprendan a servir a sus padres, porque generalmente los papás están ahí para los hijos, que quieren comida, que quieren una golosina, que la escuela, que ropa, que juguetes, pero también los hijos están para servir a los padres. Y ya que tengan cierta edad, ya tienen que lavar platos, ya tienen que barrer y trapear, ya tienen que lavar manos, y en la medida que vayan creciendo, las mujeres aprender a hacer comida, los hombres aprender diferentes, a pintar la casa, porque con el tiempo serán hombres y mujeres de bien, y queremos que no sean ninis y que sean productivos a la sociedad y a Dios. Por eso el que quiera ser primero entre vosotros, le dice Jesús, lo siento, sea vuestro siervo. Dios ve diferente el servicio, ve diferente la forma en cómo debemos vivir, porque el Hijo del Hombre, porque Cristo vino para servir y no para ser servido, y dar su vida en rescate de muchos. Ahora, hay que elogiar a Salomé, está pidiendo, está rogando, está orando. La pregunta es, ¿tú pides? ¿Tú oras? ¿Tú ruegas? ¿Tú te postras ante Dios y cuando tienes una necesidad, una enfermedad, un problema, vas con la persona que puede solucionarte, que es Dios? Porque a veces lo primero que hacemos es el dinero.
metemos nuestra mano al bolsillo y pensamos que en el bolsillo está la respuesta. La mayoría de los problemas se resuelven con dinero, pero a veces no está en nuestros bolsillos. Pero Dios, que es el dueño de oro y plata, puede concedernos a través del trabajo, a través de la salud, a través de diferentes formas. No sabían lo que estaba pidiendo, un martirio. Jacobo fue decapitado y Juan fue primero en la isla de Patmos, en una olla de aceite hirviendo, fue quemado, no murió, después fue exiliado, encerrado en una isla como prisionero por causa del Evangelio, porque este sí estaba trabajando en la Biblia, estos dos sí estaban saliendo a compartir el Evangelio. Su petición fue carnal, la de Salomé. Y entonces también a veces muchas de nuestras peticiones son carnales en oración, pedimos para el carne y tenemos que aprender a pedir. Su deseo fue motivado por Satanás y el mismo orgullo. Los discípulos se enojaron contra ellos, una chispa enciende un fuego, el egoísmo salió, y aunque ya Cristo estaba por ir a la cruz, los discípulos tenían muchas cosas por aprender, al igual que tú y yo, hay muchas cosas que debemos aprender. La persona verdaderamente grande delante de Dios es aquella que sirve más, la más humilde. Cristo es el mejor ejemplo de servicio, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En el liderazgo de este mundo es todo lo contrario. Entre más servidores tengan, más grande soy. Y entre menos sirva a los demás, me convierto en una persona más importante. Pero Dios nos dice que un principio para vivir esta vida es ser un siervo, servir a los demás. Constantemente en la iglesia, tu pareja, tus hijos, en la escuela, servir a los compañeros, a los maestros y ser una persona diferente. Estamos para pastorear los unos a los otros, no para devorarnos los unos a los otros. La palabra siervo significa esclavo uno a la voluntad de otro. En la iglesia hoy tenemos muchas celebridades, pero pocos siervos. Las personas quieren decirnos cómo hacer las cosas, pero no mueven un solo dedo para hacerlas. Para tener gloria hay que saber sufrir. Jacobo y Juan no sabían esto, ni sabían lo que estaban pidiendo, y los dos fueron martirizados, uno decapitado por Herodes y el otro por un rey. Cristo llega a la gloria por medio del servicio en la cruz. Los dos discípulos hicieron una petición egoísta y todo el grupo se alteró. ¿Qué cosas pides en oración? ¿Cosas para tu propia voluntad o para la voluntad de Dios? Analiza tus oraciones, ¿qué es lo que estás pidiendo? Salomé fue reprendida después y lo entendió en la muerte en la cruz. Cuando ve a Cristo morir en la cruz, dice, ya sé, ahora entiendo de lo que hablaba. Santiago capítulo 4 nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros, las discusiones, los problemas familiares? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, para gastar en la carne. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Habría que analizar las oraciones. ¿Cómo estás? ¿Qué estás pidiendo? A veces pedimos para acá, pero Dios quiere que aprendamos a pedir en oración y todo lo llevemos a Cristo, Señor, que todo eso sea conforme a tu voluntad. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad. Porque Cristo vino para servir, tú debes rescatar a muchos. Porque Cristo vino para servir, tú debes rescatar a muchos. ¿Cómo? Compadeciéndote de ellos, compadeciéndote de ellos. Y vemos cuando la escena en Mateo 20, estamos estudiando Mateo 20, dos ciegos reciben la vista. Al salir de Jericó, le seguía una gran multitud, como hemos venido viendo Jesús, los tres ministerios de Jesús. Iba enseñando, predicando y sanando, enseñando diferentes formas de cómo vivir esta vida, predicando el evangelio del reino, que esta vida es temporal y tendremos eternidad de Dios delante de su presencia, y sanando toda enfermedad y toda dolencia.
quitando demonios, dándole vista a ciegos, haciendo escuchar a los sordos, resucitando a personas y sanando todo tipo de enfermedad. Y eran multitudes, miles de personas que venían a él. Y habían 2 ciegos junto al camino, a Jericó, y oyeron que Jesús pasaba y empezaron a clamar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aclamar es gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia. Yo soy afónico, ellos gritaban un poco más fuerte. Y la gente los reprendió: cállense, no ven que es alguien importante y nosotros somos más importantes que ustedes no merecen. Y en lugar de ayudarlos a que se pasaran entre la multitud, los callaban. Pero ellos clamaban más: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Algunos creen que era Bartimeo. Y deteniéndose Jesús, es lo primero que hace. Primero se detiene, después los llama y les pregunta: ¿qué quieren que os haga? Y ellos dicen: que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadeciéndose de ellos, los tocó y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Y este mundo está lleno de personas que no pueden ver a Dios. Estamos tan cegados en el trabajo, los estudios y muchas cosas que nos cuesta levantar la mirada y ver a Dios. Que todo lo que tenemos es gracias. Tenemos vida, gracias a Dios. Tenemos salud, gracias a Dios. Tenemos trabajo, gracias a Dios. Y todo lo bueno y malo que viene a nuestras vidas, una pareja, hijos, nietos, algunos que ya son abuelos, una casa, un carro, el poder viajar, el poder tal vez tener dinero para comprar, es gracias a Dios, porque todo viene, todo muy perfecto, toda buena dádiva viene de los cielos y lo recibimos de Dios. El evento final en Mateo 20 es la curación de Bartimeo y su amigo, ambos ciegos. Ahora Jesús puso en práctica lo que acababa de enseñar a sus discípulos, el poder servir a los demás. Jesús enseñaba algo, pero después daba ejemplo. Le está diciendo al discípulo: sirvan, y ahora él va a servir a los ciegos. Servir a los demás, ¿cómo? Se hizo siervo de 2 mendigos ciegos y rechazados. La multitud que rodeaba a Jesús trató de silenciar a los 2 ciegos. Creía que los 2 ciegos no valían la pena. Y la multitud sí, pero Jesús se compadece de ellos y los sana. Y les pregunta: ¿qué quieren que os haga? Y él sirve a los mendigos. Haz un acto en tu vida y pregúntate: ¿qué quieres tú que Dios haga con tu vida? Es una pregunta que Dios hace el día de hoy y te está llamando. ¿Por qué estás el día de hoy aquí? ¿Qué quieres que yo haga con tu vida? Y es momento que tú contestes, que tal vez bendigas mi matrimonio, que bendigas mi familia, a mis hijos, que bendigas una relación entre padre e hijo, una relación y no una religión. Es algo que tú vas a contestar. ¿Qué quiere tu pareja? Tal vez que la escuches. ¿Qué quieren tus hijos? Tal vez que los disciplines, porque muchas veces amamos a nuestros hijos y le damos mucha abundancia, tienen comida, tienen estudios, tienen una cama, tienen hasta un cuarto, pero a veces algo que Dios nos manda es de que el padre al hijo que ama, disciplina. Y algo que a esta generación le está haciendo falta es disciplina, porque con el paso del tiempo crecen y con la falta de disciplina, Dios a través de la vida se va a encargar de disciplinar a hijos que tú no supiste disciplinar. Porque Dios disciplina a todo aquel que toma por hijo y lo reprende. Entonces sería bueno no solamente amarlos, también disciplinarlos por bien suyo. Y que saber que cuando ellos hacen algo mal hay consecuencias. Porque van creciendo y piensan que no hay límites y después se meten en problemas y después tenemos como padres que luchar y batallar con ellos. ¿Qué espera tu jefe de ti? Quizá que te esfuerces en el trabajo. ¿Qué espera de ti tu maestro? Que pongas más atención y alcances los 10 y seas un buen estudiante. ¿Qué espera Dios de ti? Que trabajes en su viña. Por eso la parábola de la viña. El viñedo ya está listo, es tiempo de recoger las uvas. Este milagro es un cuadro de la salvación. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. Y son pocas las personas que pueden ver a Dios. Dios es la luz y nos hace igual que a los ciegos que pudieron ver y pueden ver los cielos azules con blancos, los mares, los árboles
y ver a la familia, y tal vez la comida que tal vez no podían ver, pero podían disfrutar. Pero cuando tú vienes a Cristo, puedes ver a Dios, puedes ver lo bueno y maravilloso que es Dios y todas las bondades que Dios te presenta. Y puedes ver a Dios aún en los problemas, y puedes ver a Dios aún en las enfermedades, y puedes ver a Dios aún en las pruebas, pero que Dios pueda abrir nuestros ojos de nuestro entendimiento y valorar el conocer a Dios, y que somos afortunados a conocerle y ser sus hijos. Es mi oración que todos los hombres puedan ver y amar a Jesús, y Dios pueda abrir sus ojos y venir a Él. Todo pecador no puede ver sus pecados ni su necesidad de salvación. La multitud trata de estorbarles. El día de hoy el mundo es un mismo estorbo. Está más preocupado por el trabajo, por los estudios, por la final de fútbol, por la Copa del Mundo que ya viene, por la Champions League y por muchas otras cosas, que por lo que es verdaderamente eterno, que es Dios y su palabra, y hay eternidad en Cristo si crees y te arrepientes. El mundo de hoy trata de estorbar a las personas para que no vengan a Jesús. Cristo tocó sus ojos y sus ojos fueron abiertos. Es mi deseo que hoy tus ojos sean abiertos y puedas contemplar al gran Rey, nuestro Rey, y te compadezcas de los demás como Cristo lo hizo al dar vista a los ciegos. Y que tú, que ya puedes ver, puedas tocar a otras personas e invitar a otras personas y puedan ver a Cristo. Ayuda a las personas que vean la grandeza que hay en Cristo. Compadécete de los demás. Compadecerse implica reconocer su doler y tener impulso genuino de aliviarlo. Requiere equilibrar la empatía, sentir lo que el otro siente con una distancia corta, acercarte y aliviar su dolor por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios, porque son como un bálsamo, son como un aceite que nos da consuelo, por medio de aliviar su problema, necesidad, enfermedad, por medio de las palabras. Ahora vemos 3 pasos de Jesús para ayudar a estas personas. Primero se detuvo de una agenda apretada, después preguntó y después los tocó. Y es lo mismo que Dios quiere que hagamos, que nos detengamos. Yo sé que tenemos una agenda apretada, mañana el trabajo, la escuela, el hogar, comprar, despensas, ropa, y el trabajo en el hogar nunca se termina. Pero que te detengas y te preguntes, ¿quién es Cristo para ti? ¿Qué significa Cristo para ti? Una vez Cristo le preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen los fariseos, los escribas que soy yo? Que soy un farsante. ¿Qué dicen los demás que soy yo? ¿Quién dicen los demás, el pueblo que soy yo? Elías, el profeta, Moisés. ¿Y quién dicen ustedes que soy? Yo. Y aquí es una pregunta para ti. ¿Quién crees tú que es Cristo para ti? Para mí es Dios. Para mí es mi Padre. Y que murió en la cruz por mis pecados y me ayuda diariamente a vivir esta vida hasta que un día estemos en la eternidad. Él venga por nosotros o yo vaya por medio de mi muerte a Él. Pero lo más importante es que es Cristo para ti y tenga un significado en la vida. Recapitulando lo que hemos aprendido hoy, porque Cristo vino para servir y poder rescatar a muchos, como primero trabajando en su viña. Segunda, porque Cristo vino para servir y poder rescatar a muchos, ¿cómo? Sirviendo. Y 3, porque Cristo vino para servir y poder rescatar a muchos, ¿cómo? Compadeciéndote de Él. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por Mateo capítulo 20 y la parábola de la viña que nos has contratado para trabajar en tu viña. Permítenos ser fieles siervos tuyos. Gracias, Señor, por ese denario, por la salvación que tenemos en Cristo. Y a quienes no hayan hecho ese compromiso con Cristo, yo te pido que el día de hoy esos corazones puedan arrepentirse y venir a ti y tomar ese denario para salvación que es Cristo en la cruz, y podamos, Señor, trabajar fielmente en tu viña y que podamos estar sirviéndonos los unos a los otros, que podamos ser siervos en la iglesia, que podamos ser siervos en el hogar, que podamos, no importa cuál sea nuestro rol como padres, sirvamos a los demás, como hijos también, que seamos serviciales en la escuela, en cualquier lugar, que tengamos una actitud de servicio, en el trabajo.
Y ayúdanos, Señor, a compadecernos de otras personas que son ciegas, que no te han visto, que no pueden ver lo espiritual por estar ocupado en lo material. Primero ayúdanos a nosotros a ver. Éramos ciegos, pero ya podemos ver porque Jesús es la luz del mundo, y que podamos compartir esa luz. Bendice a cada familia presente, bendice los hogares, necesidades, enfermedades, problemas, pruebas, tentaciones que hay en su vida. Yo te ruego que les bendigas. Gracias por su presencia y por tu presencia. En Cristo te pedimos todo esto. Amén.